Y quiero invitarlo a que vayamos al libro de Colosenses en el capítulo 1, que es donde venimos estudiando, venimos trabajando realmente, y estamos estudiando esta porción de la Escritura que es fundamental. Y antes de darle el título de la enseñanza, quisiera, a modo de introducción, compartir con ustedes que este capítulo que venimos estudiando y que hoy estaremos llegando al final de este primer capítulo de la carta a los Colosenses, es interesante ver cómo el apóstol Pablo, realmente él escribe a la iglesia de Colosas sin haberla conocido, pero se había enterado de que era una iglesia que amaba al Señor Jesucristo, que proclamaba a voz abierta realmente su fe en el Señor Jesucristo, que realmente reflejaba el amor de Cristo de los unos para con los otros, y que tenían la esperanza bien puesta realmente en el evangelio que se les había predicado y su confianza hacia una eternidad, no hacia lo que está hoy en día. Y si usted observa en el versículo 4 del capítulo 1, dice Pablo: pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen en todos los santos. La causa de tener esa fe en Cristo Jesús, la causa de tener ese amor por todos los santos, era porque también habían escuchado que había una esperanza reservada para ellos en los cielos, les escribe Pablo, y él dice: de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad del Evangelio. Es decir, ellos habían creído en el Evangelio, ellos creían que realmente era verdad lo que el Evangelio declaraba, lo que Dios les había manifestado, lo que Dios les había declarado. Y como esta era una iglesia que estaba en peligro de que falsos maestros vinieran a decir de que Jesucristo no era el único, no era necesario, que si al caso podían tener a Jesucristo, pero necesitaban tener un conocimiento anexo, digámoslo así, o adicional, que era el famoso e incipiente gnosticismo, que los llevaba a que necesitaban tener como un nivel más alto de conocimiento, el cual Dios se lo daba a unos pocos, y solo aquellos que tuvieran ese conocimiento podían realmente llegar a heredar la vida eterna. Y ese es un gran peligro, porque hoy en día lo encontramos en muchas personas que quieren de pronto decir que sí, está bien Jesucristo también, Él es una emanación de Dios, Él no es Dios, pero necesitas buscar otras cosas en tu vida para poder estar realmente en relación con Dios y comprenderlo. Entonces era el peligro que acechaba realmente a la iglesia en Colosas. Pero lo interesante es que cuando Pablo escribe esta carta, es interesante que al final de este capítulo él introduce algo dentro de lo que ya les afirmaba a ellos, porque posteriormente Pablo les ha hablado de quién es Jesucristo. Y si usted mira desde el versículo 13, él dice: porque Él nos libró, ¿quién? Dios, del dominio de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ya vemos ahí parte de la Trinidad, y es el Dios Padre, el Dios Hijo, y dice: en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, como lo leímos también en Juan 1:14. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en las que están en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades, han sido creadas por medio de Él, de Cristo, y para Él, para Cristo. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y en Él, en Cristo, todas las cosas permanecen. Cristo es el centro, realmente lo que deja ver Pablo acá. Y les da esa firmeza para que ellos puedan descansar, aunque estaban bien, se encontraban bien, tenían la fe en el Señor Jesucristo, tenían ese amor entre hermanos que brotaba realmente, sirviéndose los unos a los otros. Lastimosamente mucha gente escoge hoy la iglesia, ya lo he mencionado varias veces, de acuerdo a la comodidad, de acuerdo a las sillas en tela, reclinables, aire acondicionado, pero nunca pensando en la palabra, nunca con un entendimiento, difícilmente con un entendimiento y una comprensión de que son parte de un cuerpo, y es un cuerpo para servirse los unos a los otros como miembros.
es decir, poner los dones. Entonces, personas que se limitan solamente a venir un domingo, estar ahí y creer yo soy parte de la iglesia. Pero la Biblia nos deja ver algo completamente diferente. Ahora, en el versículo 18, Pablo dice, Él, quien el Señor Jesucristo, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es decir, la iglesia tiene una cabeza visible, y es Cristo Jesús. Y esa cabeza, el cuerpo debe obedecer lo que la cabeza está dirigiendo, lo que está haciendo, y está centrado ahí en la palabra, precisamente, que es lo que hace el cuerpo. Y nosotros lo que hacemos es adorar precisamente a la cabeza, adorar a Cristo, rendirle tributo de adoración, tener acciones de gracias para con Él. Recuerda que las acciones de gracias son adoración, la adoración son acciones de gracias, que también lo estudiamos y vimos cómo el corazón endurecido del hombre le cuesta trabajo reconocer la gratitud al Señor. La ofrenda que levantamos es una acción de gracias, es una adoración para decirle a Dios gracias por lo que tú nos das. Los dones que Dios nos ha dado, cuando yo los pongo al servicio de las otras personas, porque mi don no es igual al de Juan David, mi don no es igual al de Paola, entonces Dios me ha capacitado a mí, cuando me ha traído y ha regenerado mi mente, mi vida, y mi mente, por supuesto, para servirle a ustedes de otra manera. Y a Paola le da otro don, y a Juan le da otro don, y así sucesivamente a cada uno. Entonces, cuando la persona lo retiene y cree que solamente es venir religiosamente un domingo, pues está perjudicando al cuerpo. Ahora, una persona nacida de nuevo entiende y comprende realmente que es diferente. Pero lo interesante es que después de que Pablo los ha afirmado, les ha dicho quién es Jesucristo, y posteriormente les ha mostrado por qué adoramos a Cristo, como lo vimos hace 8 días, entonces él ahora se centra y va a colocarse como el ejemplo realmente de lo que Dios ha hecho ahí. Es decir, él va a mostrar realmente el llamado que él ha recibido. En pocas palabras podríamos resumir que este primer capítulo, Pablo ha mostrado la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente para el creyente verdadero, el cristiano regenerado, el cristiano nacido de nuevo, entiende y comprende que Cristo es suficiente, no necesita nada más, no necesita buscar a nadie más. Un creyente no necesita buscar a un psicólogo, un creyente no va a necesitar buscar a alguien caído en su condición para que le cambie su vida interior. Porque Cristo es el único que regenera y que cambia mediante el poder del Espíritu Santo la vida de esa persona. No lo describe la Escritura. Pero ahora entonces lo que Pablo hace es que deja ver realmente que teniendo la suficiencia de Cristo en la iglesia, ahora lo que Él está dispuesto es a mostrar, o nos va a dejar ver, y le muestra a la iglesia, que Él está dispuesto a llevar a cabo el ministerio que le fue encomendado en obediencia y al que el Señor lo llamó, sin importar el costo. Y cada creyente debe velar por entender, por comprender y por obedecer el ministerio que le fue encomendado al recibir y creer el Evangelio de Dios. Y es por eso que nosotros en esta mañana vamos a ver 3 responsabilidades que tiene el creyente con la esperanza de la vida que hay en su corazón. Se lo repito, vamos a ver 3 responsabilidades que tiene el creyente con la esperanza de vida que hay en su corazón. Y la primera que encontramos en esta mañana aquí, y vamos a mirar el texto, es llevar una vida de gozo en medio del sufrimiento. El título de la enseñanza es Cristo, la única esperanza de vida para el hombre. Cristo, la única esperanza de vida para el hombre. Y lo vamos a ver entre los versículos 24 al 27. 24 al 27. Y quiero que me acompañe, por favor. Sin embargo, para entrar un poquito en el contexto, vamos a leerlo desde el versículo 21. Y dice la palabra del Señor: y aunque ustedes estaban antes alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes,
sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Observa que Pablo cierra ahí esa porción de la carta diciendo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, cuando miramos esta porción y nos damos cuenta en el versículo 23, que él dice, esto él hará en verdad, si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es decir, Pablo está diciendo, estamos proclamando el evangelio de Dios a toda la humanidad, en pocas palabras. Y aquí encontramos el primer punto, perdón, la primera responsabilidad que el creyente tiene en la comprensión de la esperanza que hay en su corazón, y es llevar una vida de gozo en medio del sufrimiento por la iglesia. Y lo vamos a ver aquí en esta porción de la Escritura, y el apóstol Pablo, no he leído la lectura hasta el 27, dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me ha dado para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y cuando nosotros realmente nos sentamos ahí, lo primero que encontramos como responsabilidad, como creyentes que hemos puesto nuestra esperanza en el evangelio. Recuerda que la iglesia de Colosas había puesto su esperanza en el evangelio que habían escuchado. Recuerda el versículo 4 y 5, míralo ahí en el mismo capítulo. Versículo 4, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constante y creciendo, así lo ha estado haciendo y también en ustedes, desde el día en que lo oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Es decir, cuando el evangelio de Dios es predicado de manera correcta y llega al corazón que Dios ha establecido y ha determinado y le ha concedido la fe, es un evangelio que tiene un efecto impresionante. ¿Por qué? Porque la persona comprende realmente que no solamente pasa a ser parte del cuerpo de Cristo nominalmente, sino que realmente es un miembro literal del cuerpo de Cristo. Es decir, un miembro que va a formar parte y que va a servir. Y es lo que Pablo nos deja ver aquí en el versículo 24, en el primer punto, en la primera responsabilidad, y es llevar una vida, escúchalo bien, de gozo en medio del sufrimiento por la iglesia. Llevar una vida, la primera responsabilidad es llevar una vida de gozo en medio del sufrimiento por la iglesia. Observa el versículo 24 y dice la palabra, ahora, Pablo, ahora dice él, me alegro de mis sufrimientos. ¿Por quién? Por ustedes. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, Pablo está reafirmando lo que ya había descrito, de que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Acá Pablo entonces lo que estaba mencionando entonces es que él ahora forma parte de ese cuerpo y está dispuesto a sufrir por ese cuerpo, como un complemento de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y permítame decirle que aunque el ministerio resulte realmente exigente y desafiante, nunca fue planificado para convertirse en una carga gravosa ni insoportable. Es decir, lo primero que nosotros necesitamos comprender es que cuando Dios llama verdaderamente a alguien, esa persona entiende que Dios le entrega un ministerio en su vida.
Es decir, lo llama a servir. De cualquier manera, de diferente manera, es servir. Es un siervo. Pero ese ministerio no puede convertirse en una carga gravosa ni insoportable. Porque no vendría de Dios. Dios no nos da cosas gravosas ni insoportables. Como cuando la gente dice, no, aquí viviendo, cargando mi propia cruz. ¿Por qué? Porque estoy desarrollando un ministerio en la iglesia. Wow, como si fuera un castigo. Realmente lo que nosotros encontramos aquí es que Pablo nos deja ver una actitud gozosa frente al ministerio que debería estar presente en el espíritu realmente de cada cristiano. Un cristiano debería mostrar gozo y alegría. Lastimosamente, pareciera que hubiese personas que desayunaron con jugo de limón, porque no le saca a uno una sonrisa absolutamente para nada. No hay un gozo en una asamblea como esta para alegrarnos de por qué venimos a servir al Señor. La triste realidad, sin embargo, es que para muchos cristianos, aún incluidos pastores, han perdido realmente el gozo de servir al Señor. Lo tienen como una carga. Cumplen con sus responsabilidades de mala gana, haciendo mala cara y con un corazón compungido, como que me toca. Lastimosamente, al igual como Jonás, usted recordará a Jonás, se muestran indecisos, viven enojados, amargados y resentidos. Y a menudo nos recuerdan a Elías. ¿Recuerdas a Elías? Elías deseó en algún momento de su vida morirse, al punto en que dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 9:4. Lastimosamente encontramos que muchas veces las cosas las hacemos como por cumplir, porque nos tocan, pero no porque verdaderamente las amamos. Porque entendemos que es un privilegio servir a nuestro Dios, al Dios Santo, al único Dios vivo y verdadero, al Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz, al Dios que nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso hablamos de que nosotros venimos a un lugar como estos a rendir tributo de adoración, a tener acciones de gracias con el Señor. Muchas veces venimos a un lugar como estos, como una religiosidad de cumplimiento. ¿A qué horas comienza? 10:30. Ok, entonces llego a las 27. ¿A qué horas termina? Bueno, sobre las 12:15, 12:30. Ok, si se pasó, me molesta, muy largo. Algunos preguntan, ¿por qué te demoras tanto tiempo en ese lugar? Porque no se comprende realmente que yo voy a servir, no a que me sirvan. Yo quiero mostrar a Cristo en mi vida. Pero ¿sabe una cosa? Nuestro Señor Jesucristo nunca perdió el gozo de su ministerio. Él vino a hacer ministerio. Cuando Él se encarnó en María, la Virgen, es porque realmente Él vino a desarrollar un ministerio. Y aun cuando nuestro Señor Jesucristo enfrentaba la horrenda realidad de la cruz, en el momento de la cruz, y a diferencia de Él, muchos cristianos aún no han realmente resistido, digámoslo así, no han combatido, digámoslo así, su lucha contra el pecado, sino que realmente se han quedado ahí como, bueno, lo voy a hacer de esta manera. Pero cuando un cristiano realmente pierde el gozo, que es lo que Pablo nos deja ver acá, completamente lo contrario, de servir en el ministerio, escúchalo bien, demuestra que se encuentra mal en su comunión con Dios. Porque Pablo realmente, aun cuando está escribiendo esta carta desde la prisión, Pablo no pierde el gozo, no pierde ese deseo. Su escritura es tan interesante que uno no ve tristeza en este libro. Pero muchas veces llegamos acá y encontramos a las personas sirviendo, o encontramos a las personas en las iglesias sirviendo, pero casi que derrumbados. Pero cuando se pierde ese gozo de servir en el ministerio, iglesia, lo que se está demostrando es que realmente hay una mala relación o una mala comunión con Dios. No es que las circunstancias te hayan llevado realmente y las circunstancias que estás viviendo sean el problema para tener esa actitud. No, ¿por qué?
Porque el gozo de servir a Cristo, escúchalo bien, no se pierde a menos que se pierda la comunión con Dios y saber de que la comunión con Dios está fallando. Pero de lo contrario, nosotros deberíamos ser personas que hacemos las cosas con pasión. ¿Por qué? Porque es un privilegio, escúchalo bien, es un privilegio servir al Rey de Gloria. Hace un momento estábamos cantando Majestad. ¿Qué más dice? Majestad, eterna majestad, ¿sí? Tributarle, ¿sí? Se me va un poco la letra. Tributarle honor y gloria. ¡Wow! ¿Cómo puedo estar yo diciendo eso para después simplemente ir a servir de la manera, porque me toca? Pero realmente, no, cuando yo tengo una comunión con el Señor, no importa las circunstancias que yo esté viviendo afuera, tal vez no hay trabajo, tal vez la economía está por el suelo, pero sabe una cosa, tengo la seguridad, como la tuvo Pablo, y la manifestó, aún de vivir momentos difíciles, de regocijarse en el Señor. Aún cuando Pablo le rogaba al Señor y le decía que le quitara ese aguijón en la carne, que nadie sabe qué era realmente ese aguijón. Él dice, 3 veces le he rogado al Señor que me quite este aguijón en la carne. Y el Señor me ha contestado, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Cuando el Señor le contesta a Pablo, bástate mi gracia, le está diciendo, suficiente con la salvación que has tenido. Te he levantado entre los muertos. Te di vida, como el mismo Pablo lo escribió en Efesios, aunque estabas muerto en tus delitos y pecados, aunque estabas persiguiendo a la iglesia. Entonces, realmente el gozo de servir a Cristo no se pierde nunca, a menos que la comunión con Él esté fallando. John Piper, en su libro Hermanos, no somos profesionales, en el prólogo escribió lo siguiente, abro comillas: el comienzo del siglo XXI es un buen momento para ser pastor. Son tiempos llenos de incertidumbre y peligros. El ambiente político y religioso del mundo nos empuja sin tregua, abre paréntesis, si tenemos oídos para escuchar, hacia el centro no profesional de la fe en el ministerio. El cruel, sangriento, espantoso, jadeante y crucificado Dios hombre Jesucristo. En estos tiempos nos vemos impulsados cada vez más a decir con Pablo el apóstol, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a nuestro Señor Jesucristo, por quien pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. 1 Corintios 2:2 y Gálatas 6:14. Continúa diciendo, el aislado cristianismo occidental es normal o seguro. Cada vez más, el sueño de que ser cristiano es normal o seguro. Cada vez más el verdadero cristianismo se está convirtiendo en lo que fue al principio, insensato y peligroso. Y luego él dice, como dice Juan en Juan 16:2, nosotros predicamos a Cristo crucificado, en 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero luego dice, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2. Cierro comillas. Nosotros necesitamos comprender que el gozo cristiano es un gozo eterno, es decir, un gozo que nunca se pierde. En ocasiones, Pablo se sentía desanimado. ¿Debido a qué? A la circunstancia que él estaba viviendo. Pero siempre, algo que deja ver Pablo en los escritos de sus epístolas, es que conservaba su gozo. Él decía acerca de sí mismo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4:8 y 9.
No solamente el gozo es eterno, sino que el gozo nace de la humildad, iglesia. Cuando una persona es humilde, deja ver el gozo en su corazón para servir al Señor. Cuando no dejamos ver el gozo, es porque no hay humildad en nuestro corazón. Las personas pierden el gozo cuando se centran en sí mismas, cuando llegan a pensar que merecen mejores cosas, mejores circunstancias o un mejor trato del que están recibiendo. Yo me porto de acuerdo a cómo me estén tratando. Bueno, estás esperando mucho de ti. Pero déjenme decirle, iglesia, que Pablo nunca realmente llegó a asumir eso, a mostrar esa actitud. Nunca Pablo la dejó ver. Observa que en el versículo 24 Pablo dice, ahora me alegro de mis sufrimientos. Me alegro de mis sufrimientos. Como todos los grandes siervos de Dios, ¿sabe qué? Pablo era consciente de su indignidad. ¿De qué era indigno él? Y algo en lo que él era indigno era de servir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque él comprendió realmente de dónde lo había tomado el Señor. Mientras él se encontraba encarcelado en Roma y otros predicadores, digámoslo así, obtenían gloria y fama, Pablo escribió en Filipenses 1:18, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Y al verse la posibilidad de padecer el martirio, él escribió, abro comillas, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con vosotros. Filipenses 2:17. Es decir, Pablo sabía que entre más le sirviera a la iglesia, entre más realmente entregara su vida para la iglesia, más iba a ser el sufrimiento, más fuerte iba a ser el sufrimiento. No era que disminuyera más, al contrario, iba a ser más fuerte ese sufrimiento, iba a ser más fuerte la persecución, iba a ser más fuerte la crítica, iba a ser más fuerte juzgado. A la postre, si tú estudias el libro de 2 de Corintios, te das cuenta de que la iglesia en Corintio era una iglesia que trató muy mal a Pablo, que lo criticaba, que le decían, ese es un pequeño chiquito ahí, que no, insignificante, sus enseñanzas no tienen sentido, se ve mejor en su escritura que en su parte física, y así sucesivamente. Lo trataban de muchas maneras, y eso es lo que nos motiva a nosotros los predicadores a predicar la palabra sin importar, aun cuando la gente esté juzgando, criticando, murmurando. No importa, desde que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Pero no solamente los predicadores, cada persona. A lo que nos estamos llamados es a servir. Vamos a servir. Cuando Pablo fue encarcelado y golpeado en la iglesia en Filipos, él lo que hizo fue cantar alabanzas a Dios. En Hechos capítulo 16, versículo 25, nos deja ver que él lo que hizo fue cantar alabanzas a Dios en medio de la tribulación, en medio de la dificultad. Pablo era un hombre convencido realmente de que no merecía cosa alguna. Y esto lo llevaba a vivir una actitud permanente de confianza en el Señor, de manifestar el gozo y de saber de que Dios tenía el control de su vida. Mira ahí en Colosenses en el capítulo 2, versículo 5, cómo él escribe. Porque aunque aún estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu. Y mira lo que escribe, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Qué maravilloso es esta declaración que Pablo les está escribiendo a la iglesia en Colosas. Mira que Pablo está diciendo, yo, aunque estoy encarcelado, parafraseando un poco, aunque estoy pasando momentos difíciles de sufrimiento, como lo digo en el versículo 24, me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Ahora observa que él dice, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. ¿Sabes qué? Lo más maravilloso que uno puede ver, que vale la pena servir al Señor, es cuando ve otras personas caminando con el Señor, cuando ve otras personas que tienen esa confianza en el Señor, cuando ve que personas que aún en momentos de dificultad, ahí están a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cuando ve personas que no se están quejando, sino que al contrario están dispuestos a servir, que aún tal vez les toque pedir prestado, regalado,
o inventarse algo para conseguirse un tiquete para poder estar ahí sirviéndole al cuerpo de Cristo. Esto es algo precioso, hermano. Y por supuesto que yo estoy hablando de algo externo acá, pero Pablo lo deja ver acá más en la vida personal de las personas. Observa que el texto dice, al ver su buena disciplina. ¿Qué disciplina? Bueno, llegaremos a ese texto y estudiaremos más profundamente. La disciplina, no está hablando de disciplina de castigo, sino la disciplina en cuanto al estilo de su vida. Y dice, y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Qué precioso, qué maravilloso. Pablo lo que está haciendo aquí, afirmando lo que ya había escrito en los versículos 4 y 5 que hemos leído varias veces. Doy gracias al Señor al haber oído de la fe que tienen en el Señor Jesús. De que sabes una cosa, a pesar de las circunstancias, digamos, ellos permanecían en la fe dentro de la iglesia. Qué duro cuando nosotros encontramos personas que tal vez no vuelven o vienen una vez y 3 no o 4 no. ¿Y por qué? No, es que no se imagina lo que estoy pasando. Las dificultades, las situaciones, las angustias. No, es que usted no sabe. Mira, una cosa está unido con la otra. Puedo vivir momentos difíciles, pero aquí estoy, Señor. No sé si te acuerdas la historia real que conté de mi hermano, de nuestro hermano para algunos, Eddie, el que está en Miami, cuando les conté que le diagnosticaron cáncer. Y ese hombre, en medio de que le iban a hacer, o le estaban haciendo 32 quimioterapias, una por día, que eso todavía no entra en mi cabeza. ¿Cómo puede una persona resistir 32 quimioterapias, una por día? Y ese hombre le rogaba al Señor, Señor, dame la fuerza para levantarme el domingo e ir a hacer la traducción simultánea de su pastor en inglés a los de habla hispana. Y yo le decía, y él les contaba que él decía que él no podía tragar, él no tiene saliva después de las quimioterapias, perdió la saliva. ¿Cómo hacías? Su respuesta fue, no sé, pero sé que Dios me dio las fuerzas. Ese es el gozo del que Pablo está hablando acá, mis hermanos. Esa es la alegría. Ese es el gozo, no es una felicidad momentánea, sino permanente. ¿Sabes de qué? De que cuando nosotros sabemos quiénes somos. ¿Quién era yo? Un perdido, un muerto en mis delitos y pecados. Pero Dios me rescató, Dios tuvo misericordia de mí. Y mi vida ahora es para el Señor. Mi vida es una ofrenda grata, como Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuántas veces estamos ahí llorando y luchando? Hoy no voy a la iglesia, ni siquiera aviso, ni me esperen que otro me reemplace. ¿Sabes una cosa? Esa es una mentalidad que no va en línea con la Escritura. No va en línea, mi hermano. Tal vez tu orgullo te lleve a pensar que no necesitas rendir cuentas. A mí no me tienes que rendir cuentas. Pero sabes una cosa, pero la Biblia me muestra de que ha puesto una autoridad y tú tienes que ser obediente a eso. Mira al lado de Colosenses, ve a Tesalonicenses capítulo 2, versículos 19 y 20. Y mira lo que Pablo dice en relación con lo que estoy mencionando, de estar convencido de que somos indignos, como Pablo lo deja ver, y que debemos tener una actitud permanente de confianza y gozo al saber de que Dios tiene el control de nuestra vida. Observa el capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Sabes una cosa? Cuando la iglesia no es prioridad para ti, es porque tú crees que eres más importante que la misma iglesia. Tú no tienes problema. Si no te veo en 15 días, amigo, no tengo problema. Pero Pablo acá dice, realmente deja ver
ustedes son nuestra corona, ustedes son nuestro gozo. Es decir, ¿sabes una cosa? Qué rico cuando vemos personas que están creciendo en el Señor. Personas que tienen pasión por la palabra. Personas que aman al Señor Jesucristo. Yo creo que es lo más maravilloso cuando nosotros vemos esas personas que tienen sed por la palabra, que aman la iglesia. ¿Qué podemos hacer por la iglesia? Pastor, ¿cómo podemos servir en la iglesia? Pastor, yo no sé en qué servir, pero aquí estoy. Dígame, ¿cómo puedo yo ser ese hombre? ¿Cómo puedo yo ser esa mujer que sea un instrumento de la gracia de Dios en este lugar? Es eso, mis amados. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes son nuestra corona, ustedes son nuestro gozo. ¿Sabe una cosa? Porque al final uno va a decir, el Señor no va a preguntar como, recuerdo, Paul Washer me dijo una vez hablando, cuando estábamos allá en Los Ángeles, y Paul me dijo, mira, Dios no te va a pedir cuentas por los 500 que no tienen. Dios te va a pedir cuentas por los 20 que tienes. Y esa es nuestra preocupación en el liderazgo. Que cada persona esté creciendo, que cada persona esté estudiando, que cada persona viva una vida de santidad, que cada persona pueda vivir realmente cada día ese arrepentimiento al que necesita de comprensión, de que su vida realmente sin Cristo está completamente perdida. De un reconocimiento a ese que es el gran Salvador, que sin merecerlo se colocó en el lugar nuestro para apaciguar la ira de Dios. Somos tan altivos muchas veces que nosotros no queremos pensar en que el Dios Santo fue y se puso en la cruz para apaciguar la ira que estaba sobre mí y Él la cargó. Entonces, por eso pienso que, ¿sabe qué? Aquí nadie me necesita. Estoy bravo con ustedes, hoy no les voy a servir. Pero, ¿sabe una cosa? Déjame decirte que uno cuando tiene claro a quién le sirve, se regocija. Mira a Pablo cuando escribió a Filemón. Filemón está despuesito de Tito. Y mira lo que le dice en el versículo 7. Pues he llegado a tener mucho gozo. ¿Qué dice Pablo? He llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, mi hermano. ¡Ja! ¡Qué maravilla! Un corazón confortado por otro hermano. Nuestro anhelo en el liderazgo es ver hombres y mujeres que están creciendo en la palabra y que saben dar un consejo bíblico, no un consejo en la sabiduría diabólica de este mundo. Todo lo que esté fuera de la palabra de Dios es diabólico, porque no es la sabiduría de Dios, sino es la sabiduría del mundo. Por eso ten mucho cuidado cuando tú vas a aconsejar a alguien y le vas a dar un consejo, ¿sí?, que no esté en relación con la palabra de Dios, porque le estarás dando un consejo en la sabiduría perversa y diabólica. Asegúrate de que como cristiano tú des un consejo en la sabiduría de lo alto, la sabiduría que es santa, dice el apóstol, dice Santiago, que es santa, que es pura, que es limpia y que es perfecta. Es pensar como piensa la Escritura. Lo que más tiende a robar el gozo del ministerio, ¿sabes qué son? Las circunstancias. Lo que más tiende a robar el gozo del ministerio son las personas. Lo que más tiende a robar el gozo del ministerio son las preocupaciones. Pero por el contrario, la humildad, la devoción a Cristo y la confianza en Dios protegen el gozo que es legado de Cristo para cada cristiano. Mira, en Juan capítulo 15, cuando el Señor, Él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Vea ya un momento. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, mira el versículo 11, lo que dice el Señor Jesucristo les dice. 15:11. Estas cosas les he hablado
¿Para qué? Para que mi gozo esté en ¿quién? En ustedes. Y su gozo sea perfecto. Iglesia, para dejar claro que el gozo no depende de circunstancias, Pablo lo que hace aquí es que le dice realmente a los de Colosas que se regocija en lo que padece por ellos. Es decir, entre más duro me toque por ustedes, más me voy a regocijar en el Señor. Porque ustedes son la iglesia del Señor, les está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, este padecimiento se refiere al encarcelamiento que el apóstol Pablo estaba viviendo. No era fácil, él estaba encarcelado. Eso nos lo deja ver en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículos 16 y versículo 30. Pablo está encarcelado y ahí en el capítulo 28, versículo 26, observa lo que él dice. 28:16, perdón. 28:16 dice: cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Imagínate tener un soldado ahí custodiándolo a uno todo el tiempo. Y el versículo 30 dice: Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. La condición en la que el apóstol Pablo se encontraba al escribir Colosas era una situación difícil, pero mira que Pablo nunca dice: pobrecito yo, ustedes no se imaginan, es que me estoy muriendo, es que me duele la madre de las uñas. Nunca, nunca, nunca. Pablo no se queja. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros nos quejamos, estamos diciendo: ¿sabes qué? Mírame a mí. En vez de decir: ¿sabes una cosa? Cristo es mi fortaleza. Por eso la enseñanza se llama Cristo, la única esperanza para el hombre. Cuando nosotros entendemos y comprendemos que Cristo es mi única esperanza, cualquier situación que esté en mi vida me va a fortalecer el saber de que Cristo es mi única esperanza. Y Pablo podía regocijarse a pesar del encarcelamiento, porque realmente siempre vio a sí mismo como un siervo de Jesucristo, como un prisionero de Jesucristo, podríamos decir. Recuerda que la palabra siervo puede traducir o traduce esclavo, pero la palabra siervo también, como él la utiliza en algunos momentos, manifestando, es como un prisionero de Cristo. Recuerda que en Efesios capítulo 4, versículo 1, Pablo dice: yo, preso en el Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. En Filemón, observa que Pablo, mira cómo escribe ahí en Filemón, por favor. Pablo escribe lo siguiente. Filemón en el versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. Ahora observa el versículo 9. Pablo, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Y el versículo 23, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. ¿Sabes una cosa? Pablo se veía como ese prisionero de Cristo. Ahora pertenezco a Cristo, mi vida pertenece a Cristo, mi esperanza es en Él, solamente está centrado en Él. La pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es: ¿qué te está quitando el gozo? ¿Qué es lo que te impide servir con gozo en el ministerio? ¿Qué circunstancia está impidiendo que sirvas como debe ser al Señor tu Dios? Te invito a que tal vez puedas identificarla y desecharla. Si Cristo es tu única esperanza. Y esto nos conecta con el punto número 2, con la segunda responsabilidad. Y la segunda responsabilidad la encontramos ahí en el versículo
25, en la parte B, dice el versículo 25, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me ha dado para beneficio de ustedes. Y aquí encontramos la segunda responsabilidad, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. La segunda responsabilidad que tiene un creyente, si ha recibido el Evangelio y está como una esperanza en su corazón, es que debe llevar a cabo la proclamación de la palabra de Dios. Debe llevar la proclamación de la palabra de Dios. Observa el versículo 25. Pablo dice, de esta iglesia. ¿Cuál iglesia? La que ya mencionaron en el versículo 24 cuando dice, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Ok, de esta iglesia, ¿cuál? La que él hace parte, porque es el cuerpo. Fui hecho ministro conforme a la administración de Dios. Y es interesante porque la palabra ministro traduce siervo. Un ministro es un servidor. ¿Sí? Y Pablo dice, fui hecho ministro. Servidor. ¿Un servidor de qué? Observa. Un servidor conforme a la administración de Dios. Es decir, como Dios lo ha determinado. Como Dios determina. Dios quiso que yo fuese ministro, pero para predicar el evangelio. Podemos decir, quienes nos colocó en el liderazgo de la iglesia, Dios nos colocó ahí. No es que David sea mejor que alguno de ustedes, no, a Dios le plació conforme a su administración, como lo hace conforme al Espíritu Santo. Pero no significa que David sea mejor que el que está sirviendo como mujer. No significa que David sea mejor como aquel que prepara la Santa Cena del Señor o que prepara los refrigerios para servir el tinto. No significa que David sea mejor que aquel que viene a lavar los baños. Es conforme a la administración de Dios que me pueda dar para beneficio de ustedes. ¿A fin de qué? De llevar, dice acá, a cabo la predicación de la palabra de Dios. Pablo está presentando la esencia misma y la tarea que Dios le ha confiado, que le ha encomendado. ¿Sabe cuál es esa tarea? Consiste en hacer llegar a las personas un nuevo descubrimiento. ¿Cuál era ese descubrimiento? Bueno, algo que según el texto nos deja ver, algo que estaba velado, algo que estaba tapado, algo que no se había revelado. Observa el versículo 26, que dice acá, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quién? A sus santos. Y aquí encontramos dos cosas supremamente interesantes. Primero, que era algo que estaba velado, algo que estaba tapado, algo que no había sido revelado. Un misterio, dice. ¿Sí? Entonces la tarea para Pablo, esta es para Pablo específica, consiste en hacer llegar a las personas ese nuevo descubrimiento. Algo que estaba oculto. ¿A lo largo de qué? De las edades y de los siglos, de las edades y las generaciones, y que ahora se ha revelado. La tarea era la gloriosa esperanza del Evangelio, que no era solamente para los judíos, sino también para todos los seres humanos en todas partes. Eso es lo precioso, cuando nosotros comprendemos que la salvación Dios la ha extendido a todos los humanos, a todas las personas, para que todo aquel que cree en Jesucristo, ponga su esperanza, su confianza en Jesucristo, sea salvo. Dios ha extendido el Evangelio. Esa es la función de la iglesia, nosotros predicar el Evangelio de Dios. Que los que están escuchando entiendan y comprendan que hay una esperanza de vida, que hay una esperanza para salvación. Dentro de mi trabajo y el servicio que le presto a las personas, llevaba una persona en mi carro y se veía una persona preparada intelectualmente. Y yo dije, Señor, dame la sabiduría para presentarle el Evangelio a esta mujer. Y me fui por el lado de la maestría, no queriendo parecer como el chacho, sino tocar el tema, porque siempre le llama la atención cuando les digo una maestría en teología. Y la gente, ¿teología? ¿Qué es eso? ¿Cómo va a gastar usted la plata en una teología, en una maestría en teología? Y entonces tuve la oportunidad de presentarle el Evangelio. Era organizándolo.
realmente, para mostrarle que Dios estaba extendiendo realmente su misericordia sobre una humanidad completamente caída, al enviar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al final del camino, la persona me dijo: fascinante exposición, me ha encantado, muchas gracias, que esté bien. ¿Quién es el que convierte? Es el Señor. No puedo decir que funcionó o no funcionó. Yo no traigo a nadie a salvación. Yo no gano a nadie. Solo es el Señor. Pero quiero hacer la tarea, como Pablo, de la gloriosa esperanza del Evangelio, que no era solamente para los judíos, sino que también es para nosotros los gentiles. Lo que Pablo ha hecho y lo que Pablo manifiesta aquí, en esta porción de la Escritura, es algo maravilloso, iglesia, porque la contribución que él ha hecho a la fe cristiana fue realmente llevar a Cristo a los gentiles. ¿Qué hizo Pablo? Destruir realmente para siempre la idea de que el amor y la misericordia de Dios era monopolio exclusivo de un pueblo o de una raza determinados. Eso no es verdad. Dios la ha extendido para todos. Pero de la misma manera como la ha extendido para toda la humanidad, también juzgará a toda la humanidad, a aquellos que no quieren creer en Jesucristo, a aquellos que no quieren poner su confianza, a aquellos que quieren solamente, ok, pasó por aquí y salió por aquí. Porque hay una responsabilidad y llegará el día de la condenación. Ese es el punto aquí, mis amados. Pablo lo que deja ver aquí, en este segundo punto, es que él es un siervo para llevar el Evangelio. Y tú y yo hemos sido llamados a ser siervos del Evangelio, a anunciar, a predicar el Evangelio. Y si tú y yo no lo obedecemos, no lo llevamos a cabo, estamos en desobediencia. Porque estamos hablando de un Dios que a la hora de la verdad entonces no mostramos y no damos a conocer. No estamos hablándole a las personas de que necesitan reconciliarse con Dios. Recuerda 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, que dice que como Dios rogando por medio de nosotros, para que se reconcilien con Él por medio de Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Te estoy mirando aquí a los ojos. Y si tú no has creído en Jesucristo, entonces déjame decirte que Dios está rogando como por medio de mí a ti para que te reconcilies por medio de Jesucristo. Y que si no lo haces, vas a recibir una tremenda condenación. Necesitas arrepentirte de tu vida de pecado, es lo que dice la Escritura. Pablo fue un siervo ordenado por Dios para proclamar esa preciosa verdad, para que anunciase, observa lo que dice la Escritura, cumplidamente la palabra de Dios, ahí en el versículo 25, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Y tal vez tú digas, bueno, eso es para ustedes los predicadores. Sí, en gran manera, pero también para todo creyente. Porque cuando uno se denomina un creyente, un cristiano, entonces está diciendo, yo soy siervo, seguidor o discípulo de un maestro que se llama Cristo Jesús. Y Cristo Jesús lo que enseña es esto y esto y esto. No sé si usted ha escuchado cuando la gente dice, yo tengo mi sensei. ¿Saben qué es un sensei? Un maestro. En el pensamiento hindú es un maestro. Y hay veces la gente me dice a mí, recuerdo un amigo que me decía, usted es mi sensei. Yo era, ¿qué? No, a mí no me diga eso. Yo no soy ningún sensei suyo. Cristo debería ser su sensei, si es que lo quiere llamar de esa manera. Si usted verdaderamente camina con Cristo. Observa el versículo 9 del capítulo 1 que Pablo dice aquí en el versículo 9. Por esta razón, ¿cuál razón? La de que Él es siervo. También nosotros desde el día en que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes. ¿Qué? Pidiendo. ¿Qué pedía Pablo? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Que sean llenos de todo conocimiento de su voluntad. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí, iglesia? Primero, reconocer nuestra condición caída y pecaminosa, arrepentirnos a los pies de Jesucristo y rogarle que en misericordia, por medio de su sangre, nosotros seamos lavados de todo nuestro pecado. Lo segundo
es que nosotros, bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, adoremos, honremos y glorifiquemos al Rey de gloria y majestad, al Dios creador del universo que nos dio vida, pero también a vivir en santidad, porque Él es santo. El Dios de las Escrituras es santo y nosotros debemos vivir de una manera que reflejemos al Dios santo, es decir, apartados y separados del pecado. ¿Por qué? Observa el capítulo 2, versículo 9, porque dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la fiel imagen de Dios. Y si nosotros decimos amar a Jesucristo, si nosotros decimos seguir a Jesucristo, debemos esforzarnos por vivir de una manera como verdaderamente la Escritura nos manda. Lastimosamente, lo que pasaba en la iglesia de Colosas era que la herejía colosense se enorgullecía de una plenitud, comillas, de un conocimiento que solo era posible a través de una experiencia mística presunta de ellos, es decir, un conocimiento especial. Tienes que buscar tal cosa. Esos que quieren hablar como en lo humano, mira, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. ¿Sabes qué? Basura, diablo mentiroso. Porque ¿sabes qué? Realmente la palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es eficaz para la vida de un creyente. No hay más que la palabra de Dios. Tengo un libro, Pastor MacArthur, y lo menciono, para que lo busques, para que lo compres cuando puedas. Se llama Piense conforme a la Escritura. Y al principio ese libro me rompió a mí la cabeza, pero después vine a entender, claro, yo tengo que entender, yo tengo que pensar es como dice la Escritura, no como a mí me parece. No como lo dice Pepito, no como lo dice Joan, no como lo dice David, no como lo dice Pérez o cualquier otra, como lo dice la Escritura. Ahora, si ellos lo dicen conforme a la Escritura, entonces yo voy a mirarlo de esa manera. Pero ese es el punto. Entonces, lo que Pablo declara es que la plenitud del misterio se encuentra únicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ese misterio que antes no había sido revelado, ahora ha sido revelado. Y Pablo fue guiado realmente al cumplimiento de este ministerio. Pablo les dijo a los ancianos en la iglesia de Éfeso, en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. El ministerio, que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Ahora, este ministerio, se me enredan ahí las palabras, realmente consistía primordialmente en anunciar la palabra de Dios y todo el consejo de Dios, dice Pablo en Hechos 20:27 a los ancianos en Éfeso. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros hacemos en un lugar como esto. Anunciar la palabra de Dios y todo el consejo de Dios. Todo está centrado en la Escritura, todo está centrado. Ese es nuestro ministerio. Y Pablo cumplió a plenitud todo esto. Cuando se acercaba al final de su vida, cuando él sabía que ya era hora de ser sacrificado, que iba a llegar a la guillotina como le pasó, él, escúchalo bien, exclamó en tono triunfante. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ojalá nosotros podamos al final de nuestras vidas llegar a decir lo mismo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por supuesto que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas, iglesia, al servicio de Dios, piensan que han sido asignadas para ganar el mundo entero. Ellos creen como resultado, tratan de hacer muchas cosas a la vez sin realmente llegar a encontrar un resultado. El logro es muy poco. Antes pensaba uno, yo quiero tener una iglesia de 500 o de 1000. Claro, estrategias hay muchas, traiga comida, verá que esto se llena.
Traiga mercados y esto se llena. Ponga confort y esto se llena. Pero sabes una cosa, lo que la palabra me deja ver es realmente cuántos de esos han sido regenerados y renovados en su entendimiento para comprender su condición caída y pecaminosa delante de Dios, la cual los separa completamente por su pecado de Dios, y que solamente en Jesucristo, Señor y único Salvador, puede permitirle presentarse delante de Dios. El apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu Santo para realizar solo 3 viajes misioneros, iglesia. Él solo hizo 3 viajes misioneros. Todos fueron dirigidos en un mismo área, en un mismo sector, digámoslo así. Pero con todo, déjenme decirles que pocas personas en la historia del cristianismo han logrado algo tan grande como el apóstol Pablo logró. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, nos deja ver que Él no salió de los límites de Palestina, y sin embargo nadie se ha acercado al efecto que Él produjo en todo el mundo. El ministerio de nuestro Señor Jesús fue tan eficaz porque limitó realmente su ministerio solo para hacer lo que Dios quería que Él hiciera. Él dijo: yo vine para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí encontramos la tercera y última razón. La tercera y última razón la encontramos aquí en el versículo 27. Y está en conexión con la parte final del versículo 26. Observa que Pablo ha dicho en el versículo 26, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones anteriores, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quién se le manifiesta el Evangelio? Solamente a los santos, a los que Dios hace santos por medio precisamente de creer en el Evangelio. No son a los santos que la gente se imagina, no son a muñecos o ídolos. No, santos se refiere a todo aquel que ha puesto su confianza en Dios por medio de Jesucristo, que ha sido lavado mediante la sangre del Señor, que ha sido redimido, es decir, liberado y comprado, liberado del pecado, comprado a un alto precio. Ese es declarado santo, porque es lo que la Biblia nos muestra. Y mira que Pablo dice a los santos, se lo manifestó ahora ha sido manifestado, ¿a quién? A los santos. Ahora observa el versículo 27 para entender el punto número 3, y es: a estos, ¿a quiénes? A esos santos, Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El tercer punto es llevar a conocer y disfrutar la gracia de Dios. Llevar a conocer y disfrutar de la gracia de Dios. Está en conexión con el primero, que es el gozo en medio del sufrimiento. Está conectado con el segundo, que tiene que ver con llevar la palabra de Dios. Y por supuesto, como ya lo he mencionado, este es llevar a conocer y disfrutar la gracia de Dios. Yo quiero que conozcas la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es, mi amado, que dice que tú y yo no merecemos sino la muerte, que tú y yo estamos destinados a una eternidad sin Dios por nuestra condición caída, pero que Dios, en su gracia, en su bondad y en su misericordia, ha extendido, ha enviado a su Hijo Jesucristo para que tú confíes en Él, para que tú pongas tu confianza en Él, para que tú pongas tu esperanza en Jesucristo y realmente sepas que solo en Él hay salvación, y ahí ancles esa fe. Mi Cristo, mi Señor, y pase lo que pase, no dejaré a mi Señor. Y hay algunas cosas que Dios reserva para sí y no las revela, iglesia. La Biblia nos dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Es al Señor nuestro Dios que pertenece lo secreto. No puedes ir ni con los adivinos, ni con los agoreros, ni con nadie que te lea el futuro. Te estás metiendo en un camino supremamente peligroso, porque solo le pertenece a Dios si tú crees en la palabra de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Pero también nos dice que hay cosas, hay otras que Dios revela a las personas. Salmo 25:14 dice que la comunión íntima con el Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto.
La relación personal con Dios. Lo que Dios hace es traernos a una relación personal con Él. Lo que hace Dios es darnos vida por medio de Jesucristo para que nosotros podamos hablar con Él, tener una relación personal. ¿Recuerdas que no hay gozo en el primer punto en el ministerio porque está afectado? ¿Por qué? Por una comunión con Dios. No, si no hay un gozo en el ministerio es porque tu relación con Dios no es buena. Solo lo haces como superficialmente. El Salmo 25:14 nos sustenta. Proverbios 3:23 nos dice, 3:32, perdón. Mas su comunión íntima es con los justos. Hay algunas cosas que fueron ocultas en el Antiguo Testamento que la Biblia nos deja ver y que ahora en el Nuevo Testamento han sido reveladas. Ahora el Nuevo Testamento las denomina como misterios. Y esta palabra es en sí realmente, esta palabra de Dios se centra en Cristo, el misterio revelado. El misterio revelado es Cristo. El misterio revelado es que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo hace aquí, y continúa, observa que él dice, el misterio que ha estado oculto desde siglos y generaciones pasadas, pero manifestado ahora ¿a quién? A sus santos. Por eso uno se maravilla, por eso uno se deleita y uno dice, wow, qué maravilloso, ahora entiendo lo que es la iglesia del Señor, lo que es el cuerpo de Cristo. Ahora entiendo cómo yo soy adherido al cuerpo de Cristo. La iglesia en el Antiguo Testamento era desconocida realmente debido a el misterio que había estado oculto por los siglos de los siglos. De hecho, lo que Pablo está afirmando es que solo hasta ahora ha sido manifestada a los santos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es el resultado de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No podía haber existido en el Antiguo Testamento. De cierto, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, dijo algo hacia el futuro. En Mateo 16:18 usted recordará cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré, tiempo futuro, mi iglesia. Está hablando en tiempo futuro. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y ha sido integrada, ¿sí?, o creada en el momento del bautismo del Espíritu Santo, como nos lo deja ver la Escritura. Podemos verlo en Hechos capítulo 2, pero también en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Su nacimiento tuvo lugar cuando el bautismo se realizó. Y Saulo, en ese entonces, que es Pablo, él reconoció que estuvo persiguiendo la iglesia del Señor. La iglesia del Señor ya estaba, ya había venido el Espíritu Santo, pero Pablo dice, yo perseguidor de la iglesia del Señor. La estaba persiguiendo a él. Hechos 9:4 lo podemos ver. Entonces, y cuando nosotros vemos acá que Pablo está diciendo, observa el texto, a esos santos, Dios quiso dar a conocer. Mira qué precioso. Dios quiso dar a conocer. ¿Sabes una cosa? Dios es el que nos da a conocerlo a Él. Tú y yo no podemos conocer a Dios por nuestra propia cuenta. No podemos. Puedes estar acá, puedes estar escuchando la palabra, y ¿sabes qué? Te vas a parar y te vas a ir en la misma condición. Pero si lo estás comprendiendo, ruégale al Señor, déjame conocerte, Señor. Déjame conocerte. Humilla tu corazón delante del Señor y dile, déjame conocerte, Señor, porque no te conozco. Observa que dice, Dios quiso dar a conocer. Ahora ha manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer. Pero si conoces, dile, gracias, Señor. Gracias por poderte conocer. Gracias por poder invocar tu nombre, Señor. Gracias por poder a cada instante de mi vida darte gracias. Es que agradó a Dios en su soberana misericordia, iglesia, revelar su propósito eterno junto con todas sus riquezas de gloria. Por eso termina ahí el versículo diciendo, de este misterio entre los gentiles que Cristo en ustedes, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Es decir, el brillo, lo deslumbrante,
lo divino, el esplendor de Dios está en Cristo Jesús. Y si Cristo ha sido revelado a nosotros, entonces nosotros podemos decir, yo conozco a Dios, porque Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es el brillo de Dios realmente. Y realmente, como Pablo lo menciona acá, este misterio entre los gentiles. Ahora, Pablo lo dice en Efesios 2:12, que en otro tiempo estábamos lejos, a los que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 13. A los que vivían sin Dios, sin esperanza. Versículo 12 del capítulo 2 de Efesios. Les ha dado una gloriosa esperanza, que es la que nos está diciendo aquí en Cristo, Cristo en vosotros. Esta iglesia adora a Jesucristo. Esta iglesia exalta a Jesucristo. Esta iglesia le da la gloria a Jesucristo. Porque nosotros reflejamos a Cristo como iglesia. Por eso dice Pablo, Cristo en vosotros, en ustedes los gentiles. Ese versículo 27 es maravilloso. ¿Por qué? Porque es debido a las riquezas de la gloria. Cristo habitando entre los creyentes. Él es la esperanza de gloria. Por tanto, debemos regocijarnos. Es por causa de nuestro Señor Jesucristo que nosotros los cristianos, los creyentes, reflejamos la gloria de Dios. ¿Recuerdas en Efesios 3:10 cuando Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales? Eso es lo que nosotros hacemos. A eso venimos a este lugar, a mostrar a Cristo en nosotros. Y yendo hacia el final, entonces, realmente el misterio en términos generales es Cristo en todo su esplendor, sus gloriosas riquezas, morando en los corazones y vidas de cada persona que ha puesto su confianza, que ha sido tocada por el Espíritu Santo de Dios, que ha sido regenerado. Nosotros como gentiles, no judíos, sino gentiles, es decir, personas del común. Gracias al Señor por todo esto. Y permítame decirle que esto, lo que Pablo está mencionando acá, a partir de ese momento, esto no se vio en otras épocas pasadas. Es lo que está diciendo Pablo. Pero ahora cada hijo de Dios que es santo puede dar testimonio de Él. Y es lo que le está escribiendo a los colosenses. Ellos eran la prueba. Esta iglesia de Colosas era la prueba. Y el hecho de que Cristo more en los creyentes realmente es la fuente de esperanza, de gloria a la que nosotros debemos ir. Tenemos que comprender al final, iglesia, de que cuando Cristo viene a morar en la vida de un creyente, su presencia es como el ancla de la promesa del cielo, la garantía de una vida eterna. Por eso un creyente no le tiene miedo a la muerte. Un creyente sabe realmente en dónde va a estar. Él tiene vida nueva y es una vida nueva de esperanza, de gloria eterna. Una vida en el cristiano que reside en una maravillosa realidad de que Cristo vive en él. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 versículo 19 dijo, pido que Cristo, para que Cristo habite en sus corazones, para que Cristo habite en sus corazones, para que cimentados y arraigados en amor junto con todos los santos, sepan cuál alto, ancho, largo y profundo es el amor de Cristo. Cristo es la esperanza de gloria eterna. Ahí descansamos nosotros. Nosotros confiamos en que realmente un día estaremos en la presencia, disfrutando con nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por lo que tú, Señor,
has llevado a cabo en nosotros. Señor, gracias porque podemos decir que tú nos has querido dar a conocer a Jesucristo. Que toda la obra de salvación que llevaste a cabo de manera perfecta nos la has revelado por medio del poder y la presencia de tu Santo Espíritu. Y que ahora nosotros, nuestros ojos han sido abiertos, los ojos espirituales, los ojos del corazón, para ver a Cristo como nuestra única esperanza, como nuestro único Señor, como nuestro único Salvador, como el único camino en donde hay salvación, donde hay redención, donde hay perdón de pecados. Nuestro ruego, Señor, en esta mañana es que tú abras los ojos de aquellos que todavía están cerrados, que no se ven tan pecadores, que no ven que haya necesidad de caminar fielmente con Cristo, que no han visto la necesidad de rendir sus vidas a Jesucristo, de humillarse y postrarse y reconocer su condición caída. Rogamos por ellos, Padre, para que tú también, en gracia, favor y misericordia, les concedas, les des a conocer el misterio de Cristo y que puedan ver que Cristo es la única esperanza de vida para ellos. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.